Pedro. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 22 al 25. Y bueno, la verdad que siempre la palabra del Señor, ¿no? Pareciera que, me decía, estaba armando estos días el mensaje mientras estudiaba, y de cada tema que tocaba y cada versículo parecía que salían 10 temas nuevos. Y parece que no podés abarcar todo lo que, la profundidad que tiene el apóstol Pedro aquí, ¿no? Inspirado por el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios. Y de cada versículo pueden salir montañas de sermones. Realmente es preciosa la palabra del Señor y de mucho aliento para nosotros. Necesitamos pasar tiempo en la palabra del Señor, estudiándola de una manera profunda, deteniéndonos en cada versículo, en cada pasaje. Es mucho lo que tiene allí. Así que hoy, bueno, va a ser, espero que el Señor nos ayude, ¿no? Pero es bastante extenso. Espero poder terminar a tiempo. Así que el Señor nos ayude. Vamos a comenzar. El contexto de la cita que nosotros compartimos, como cada domingo, hacemos un contexto primero y arrancamos para otra vez ponernos en foco en lo que estamos estudiando. El contexto de la cita que compartimos hoy, el apóstol Pedro les está recordando a este conjunto de hermanos de que ellos son escogidos de Dios, ¿no? Todo el capítulo 1 estamos viendo esto. Ellos están pasando una dificultad muy grande, están siendo perseguidos, pero Él les recuerda que ellos son el pueblo de Dios, ellos son escogidos por Dios, ¿no? Ellos fueron escogidos por Dios en la eternidad pasada para ser el pueblo de Dios, ¿no? Dios, antes de la fundación del mundo, escogió, también eso lo vimos creo la semana pasada, escogió a Jesucristo. Antes de que las cosas fueran creadas, lo escogió a Cristo, el Hijo unigénito, el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Santísima Trinidad, para llevar a cabo la obra de redención de los hombres. No solo de los hombres, mujeres, de todo pueblo, lengua y nación. Una multitud incontable, nos dice las Escrituras, que estará alabando y glorificando a nuestro Dios por la eternidad, por siempre jamás. Esto sucedió no por alguna virtud que hayan estos hombres, sino que esto sucedió porque Dios los amó. Es algo que sale libremente de Dios, no es algo que las criaturas pudieron haber influido en Dios en esto. Es algo que sucedió porque Dios los amó. Él, de su grande misericordia, dice la Escritura, nos hizo renacer. Dios los regeneró, los hizo nacer de nuevo para la vida de Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesucristo de los muertos. La semana pasada vimos la importancia que tiene la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección de Cristo no tenemos nada. Más que un conjunto de reglas morales a seguir. Pero no hay esperanza de la hora que lleguemos a la muerte y de que no hay más nada. Pero si Cristo resucitó, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de vida eterna. Estas preciosas verdades anunciadas por el Evangelio son de esperanza para ellos que están pasando un tiempo muy difícil en su vida. Este conjunto de iglesias a las que escribe, ¿no? Ellos habían sufrido el destierro, necesidades, persecución, peligro de muerte continuo. Y el apóstol sabe muy bien de estas cosas. Aquel hombre con tantos altibajos en su carácter, aquel que había negado a su Señor antes de la crucifixión, que lo había abandonado, él había sido restaurado por Dios. Él había sido lleno por el Espíritu Santo y era un hombre mudado, un hombre regenerado, un hombre nuevo. Y ahora él sabía de estas cosas. Y lo que está haciendo en esta epístola es transmitirle al pueblo de Dios, a estos hombres y mujeres que están padeciendo por Cristo, lo que es el carácter cristiano. ¿De qué se trata la vida cristiana? Nosotros nos cuesta entender el hecho de cómo ellos vivían, porque nosotros no tenemos ese contexto de persecución, de necesidades, de destierro. Nos cuesta tener empatía con eso. Pero esa era la situación de ellos. Y Él les está demostrando allí que ellos tienen que ser personas de carácter, tienen que tener el carácter cristiano formado en sus vidas.
Él conoce de estas cosas. Él mismo ha padecido en carne propia estas cosas. Ha visto la muerte de sus compañeros allí en la persecución en Jerusalén. Él ha sido azotado por causa de Cristo, ¿se acuerdan? Y se gozaba por haber sido digno de sufrir por Cristo. Ahora, él mismo en el momento de escribir esta carta la escribe Silvano, en realidad él le transmite, pero el que está escribiendo allí es Silvano, lo vamos a ver en el final de la epístola, ¿no? Él no está sabiendo, pero dentro de no mucho tiempo, cuando está escribiendo, él escribe en Roma esta epístola, él no dentro de mucho tiempo va a ser muerto, él va a ser crucificado cabeza abajo allí en Roma. Él les está explicando, y él lejos de acobardarse, él lejos de tener una actitud cobarde, de esconderse y de, bueno, vamos a ocultarnos, él les anima a vivir como es digno de un discípulo de Cristo. A ser santos, ya lo vimos, a tener temor reverente a Dios. Sabiendo que aunque estos hermanos, por un poco de tiempo, sean afligidos en diversas dificultades, ellos son guardados siempre por el poder de Dios. Siempre son guardados por el poder de Dios y les aguarda una esperanza y una herencia gloriosa en los cielos, ¿no? Esto va a suceder cuando Cristo sea manifestado en gloria, en su gloriosa venida. Es la esperanza de la que Él les habla. Estas exhortaciones, este conjunto de exhortaciones que venimos viendo, la parte práctica, diríamos, de la epístola, exhortaciones a una vida santa, a estar atentos, ¿se acuerdan que lo vimos? Estar atentos, estar mentalmente dispuestos, hacernos la idea de que podemos sufrir, de que podemos pasar dificultades, de que van a venir pruebas, y estar dispuestos a vivir en santidad, dispuestos con la intención de santificarnos, de tener un temor reverente a Dios, de estar dispuestos a obedecer a Dios en nuestro peregrinar. Hermano, prestemos mucha atención a los textos que vamos a compartir hoy, son hermosos, ¿no? Ya que en estos versículos que vamos a ver, vamos a encontrar, y espero que usted, y como yo deseo encontrarlas, poderosas evidencias de que tenemos una vida regenerada. La práctica activa del segundo grande mandamiento, todos lo recuerdan, ¿no? El primero es amar a Dios, el segundo, amar al prójimo, amar al prójimo. La práctica activa del segundo grande mandamiento es una evidencia de que somos de Cristo, que somos de Él, que le pertenecemos. Hermanos, rogamos al Señor, que el Señor nos dé oídos hoy para escuchar, para oír, ¿no? Vamos a pasar a la lectura del texto de hoy y, bueno, pedimos al Señor que nos ayude. Vamos a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae, la hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oramos al Señor. Amado y bendito Dios, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor, y pedimos tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo en este momento, que vamos a escudriñar estos textos, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, nuestros corazones, Señor, que tú desvida nuevamente a nuestra alma si está, Señor, debilitada, si está desanimada, si nos falta, Señor, fervor en nuestro corazón, en nuestras vidas. Dios mío, ayúdanos, lo necesitamos y lo necesitamos con urgencia, Señor. Tú conoces nuestras profundas necesidades y te rogamos tu asistencia, rogamos tu ayuda, Señor. Ayúdame también a poder transmitir estos pensamientos a mis hermanos y que juntos, Señor, podamos animarnos unos a otros con estas palabras. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Versículo 22, ¿no? Arrancamos allí. El autor les está recordando que ellos han purificado sus almas por la obediencia a la verdad. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿no?
Lo primero que debemos entender que el autor lo que no está haciendo, él no está teniendo en cuenta el rito de purificación del Antiguo Testamento. Sabemos que gran parte de estas comunidades, de estas iglesias, estaba compuesta por cristianos judíos que habían huido de Jerusalén. Dentro de las mismas comunidades también había gentiles que se habían convertido. Entonces él no tiene en cuenta la purificación externa del Antiguo Testamento, ¿no? La purificación que consistía en lavamientos y todo ese tipo de prácticas, ¿no? La purificación no tiene que ver con ritos ceremoniales, con cuestiones externas, sino que no tiene que ver, con las ordenanzas del Antiguo Pacto, sino con la obediencia a la verdad, nos dice aquí. La obediencia a la verdad. Esto que es, sabemos, el Evangelio, ¿no? Ahora, podemos hacer la primera pregunta al texto, y esto es una manera que nosotros debemos estudiar así la palabra. ¿Qué nos quiere decir con obedecer a la verdad? Puede ir un poquito más atrás, versículo 2. Versículo 2 del mismo capítulo, y allí nos responde esta pregunta que le podemos hacer el texto. Elegidos, dice, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí tenemos la primera respuesta que nos da el texto. Fuimos elegidos por Dios para obedecer. Y aquí en este texto que estamos leyendo nos dice, obedecer a la verdad. Mire cómo lo dice, cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea. Elegidos según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre. Para obedecer a Jesucristo. Juan 14, versículo 6 nos dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4, versículo 12, todos lo recordamos ese pasaje, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces la obediencia a la verdad tiene que ver con la persona de Jesucristo. Tiene que ver con la verdad revelada de Dios, Dios hecho carne. Pero aquí nos dice que hay algo que sucede antes de que nosotros podamos obedecer. Dice elegidos, el versículo 2, volvemos atrás. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Hay algo previo que sucedió para que usted, yo y estos creyentes obedezcan. Está la elección de Dios. Está la elección de Dios. No podemos evitar estos temas. Sé que son temas que a veces no quisiéramos tocarlos porque son de mucha discusión en la iglesia. Pero siempre está la elección primero antes que la obediencia de los cristianos. Dios había escogido. La doctrina de la elección, hermanos, la doctrina de la predestinación es causa de todo tipo de malos razonamientos. Hoy solamente vamos a plantear una falsa presuposición, porque no es el tema de hoy la elección. Pero es algo que nosotros nos hemos preguntado muchas veces. Yo me lo he preguntado, creo que algunos de ustedes también. Una falsa presuposición es pensar de que Dios, si Él escoge y ordena desde la eternidad a algunos y no a todos, Él es injusto. Si escogió a algunos, ¿por qué no escogió a todos? ¿Por qué no le ofreció esa misericordia a todos? Miren, lo primero que debemos asegurar acerca de este tema es que, primeramente, la elección de Dios es algo que está en su decreto eterno, es algo que le corresponde a Él, no a nosotros. Nosotros no podemos juzgar eso. Y otra de las cosas, en la práctica todos los hombres están en la misma condición. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que no hay justo ni siquiera uno. Que todos estamos destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Todos nos hemos descarriado. Cuando dice todo, la Biblia abarca al género humano. Todos los hombres de todas las épocas, de todos los tiempos. Hermanos, que Dios haya elegido salvar a algunos y no a todos, no es un acto de injusticia. Mire, ningún hombre en esta tierra
corre con ventaja sobre otro. Porque todos están en la misma condición. Ningún hombre sobresale, ni uno tiene más derecho a la salvación que otro. Todos tienen derecho a la misma condenación. En lo único que podemos sobresalir de una persona a otra es en cuanto más nos hemos descarriado, en realidad. Es lo único en lo que podemos sobresalir de otro ser humano. Como les decía, a Dios se le acusa de injusto porque Él salva a algunos, pasa por alto a otros. Pero hermanos, eso no es falta de justicia. Eso es misericordia. Y la misericordia, hermanos, se da voluntariamente. Todos vamos a tener justicia. Todos los hombres tendrán justicia. Dios no es injusto. Dios va a dar justicia a todos. Pero la misericordia es voluntaria. La misericordia no es obligatoria. Dios está obligado por su misma persona, porque es un atributo de Él el ser justo. Y Dios pagará a cada hombre según sus obras. Pero a algunos Él le otorga misericordia. Y este es el pueblo de Dios. A ver, como les decía, Dios decidió salvar a algunos y no a todos. Esto no es un acto de injusticia, lo justo es que todos perezcan. No hay injusticia en Dios allí. Pero la injusticia, hermano, mire, la misericordia, como les decía, se da voluntariamente, no es obligatoria. Se hace misericordia con un culpable. Siempre se hace misericordia con un culpable. Pero la injusticia de ese individuo que recibe la misericordia, y acá está lo hermoso, hermano, la injusticia del individuo no queda sin castigo. No queda sin castigo. Y eso lo sabemos muy bien nosotros, que hemos sido aceptados por el Señor. No que nosotros le aceptamos a Él, sino que hemos sido recibidos por Él, que hemos sido escogidos por Dios, que hemos sido salvados por gracia. Nosotros lo sabemos muy bien, porque ese castigo fue imputado en la persona del Hijo de Dios. Todo lo que nosotros merecíamos, como el resto, fue imputado en el Hijo de Dios. En su Hijo. El pecado del pueblo de Dios fue imputado en la persona de Jesucristo. Recordemos lo que dice Isaías, hablando de esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Estoy salteando algunos versículos. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano será prosperada. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá, dice que quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. El Señor lo hizo antes de esto. Él lo hizo antes de que nosotros podamos obedecer a la verdad. Ya lo hizo antes, para los objetos de su gracia, para los objetos de su misericordia. Es el pueblo de Dios. Podemos ver que lo que está haciendo el apóstol aquí es recordarles esta preciosa salvación que ellos poseen en Jesucristo. La grande misericordia que Dios les tuvo, que Dios nos tuvo a nosotros también. Si somos creyentes, es porque Dios tuvo misericordia. Siempre, y no voy a cansar de repetirlo, no sos creyente porque sos más vivo. Lo digo mucho porque en nuestro contexto como argentinos siempre nos tildan a nosotros como que los argentinos son vivos. Nosotros no somos vivos para estas cosas. No somos cristianos porque somos más listos que otros. Para nada. Él al recordarle esta salvación que poseen en Jesucristo, la grande misericordia que Dios les tuvo, esto debe animarles. Esto debe infundir aliento para perseverar en el profundo y duro trance que ellos están viviendo. Piense, versículo 6, va un poquito más atrás, en el versículo 6, lo que dice, en lo cual vosotros alegráis, está hablando de la salvación, ¿no es cierto? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esto tiene que traer aliento a sus vidas. Tiene que traer aliento a sus vidas. Estamos en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu.
Ustedes, le está diciendo a estos hermanos, pero también nos dice a nosotros la Escritura esto. Ustedes están limpios por haber obedecido a Jesús. El sacrificio sustitutorio del Señor se les aplicó a ustedes. Se les aplicó a ustedes por gracia, por misericordia, no por buenas obras. No porque ustedes sean más despiertos, a ustedes se les dio por gracia. Eso se le aplicó a estos hermanos a los que les habla el apóstol Pedro, pero también se nos aplicó a nosotros por la obra gloriosa del Espíritu de Dios. Cuando nos mudó en otra persona, cuando Él nos transformó en la regeneración. Nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida, algunos de nosotros los que no nos hemos criado cerca de la iglesia, o al menos instruidos, pero todos pasamos el hecho de que en un momento éramos unos pecadores y Dios en un momento nos mudó, nos transformó. Y lo que antes aborrecíamos ahora amamos y tenemos deseo de conocerle. Dios nos regeneró, Dios nos hizo renacer, nos dice. Y eso lo hizo por su misericordia. Juan capítulo 15, versículo 3. ¿Se acuerdan lo que dijo? Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Estábamos limpios por la palabra de Dios. La segunda parte del versículo, estamos en el 22, estamos en el 22 todavía, nos dice así, mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dios obra la salvación en los creyentes. Pero hermano, esto no queda allí. Eso no queda solamente en que Él nos salvó y listo. Como se dice todas las propagandas que escuchamos ahora, dice quédate en casa, listo, ya está. Quédate quieto, ya está, estás salvo. Hermano, Dios obra la salvación en nosotros, pero esto no queda allí. Esta nueva criatura ahora tiene nuevos afectos. Él no solo ahora ama a Dios, dice, a quien amáis sin haberle visto. Es una obra gloriosa. ¿Cómo alguien puede amar a alguien que no conoce, que no lo vio cara a cara? ¿Cómo podemos amar a alguien? Es la obra del Espíritu de Dios. No creemos en una fábula, es una certeza en nuestros corazones. Por el Espíritu de Dios que nos hizo renacer, que nos llevó al arrepentimiento, a confiar en la obra de Cristo. Y esto es algo que ha hecho el Señor. Ahora Él no solo ama a Dios, ahora Él ama a sus hermanos. Ama al prójimo como a Él mismo. Hermanos, y aquí es donde nos vamos a detener bastante. Uno de los frutos más evidentes de que una persona ha nacido de nuevo es el amor a sus hermanos. Es el amor a sus hermanos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3. Ya habíamos dado esta epístola de Juan, capítulo 3. Todos seguramente cuando empezamos a leer se van a recordar los versículos. Vamos a leer vamos a leer algunos versículos salteados. Versículo 14 nos está hablando de esto. Dice, nosotros sabemos, Primera de Juan 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Versículo 16 es tremendo. Mira lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, aquí nos está diciendo el amor no fingido. Versículo 22. Vamos, de vuelta. Versículo 22. El amor no fingido. Para el amor fraternal no fingido. En el griego, allí dice literalmente sin hipocresía. Sin hipocresía.
Según la RAE, la Real Academia Española, la palabra hipocresía es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Lo vuelvo a leer. Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. No hay lugar para eso si somos creyentes. Si hemos nacido de nuevo, amamos a nuestros hermanos. Eso es algo que sería una pérdida de tiempo si realmente lo estamos fingiendo. Tendríamos que rever nuestra regeneración, nuestro haber nacido de vuelta. Es algo que tiene que salir de nuestro corazón. Sé que todos tenemos distintas luchas acerca de este tema, pero un cristiano ama a sus hermanos. Un cristiano ama a sus hermanos, se preocupa por sus hermanos. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, esto es, intensamente, desde las entrañas. Desde las entrañas. Esto, hermanos, prestemos atención, esto no es solamente algo sentimental, no es que yo siento ese amor, no es solamente sentimental, los sentimientos son subjetivos, no es algo objetivo, es algo que vos podés decir y yo tengo que creértelo porque vos me lo decís, porque supuestamente vos te morís de amor por todos, pero es subjetivo, es algo que a vos te pasa, yo no puedo corroborar que realmente sea así, puedo creerlo nada más. Pero hermano, el verdadero amor es un amor práctico. Vamos de vuelta a 1 Juan, al mismo capítulo. Y ahí nos aclara un poquito más esto. ¿Qué es el amor, el verdadero amor? Versículo 17, allí un poquito más adelante, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Es tremenda la epístola de Juan, ¿no? No solo sentimentalmente podemos amar a los hermanos. De hecho, eso nos debería motivar a la práctica. A no cerrar nuestro corazón contra nuestros hermanos. No cerrar nuestro corazón en distintos, porque, a ver, no significa que nosotros tengamos esa afinidad con todos los hermanos. A mí me encanta ver cómo podemos hablar de nuestra congregación, no podemos hablar de otras personas. Vamos a hablar de los que nos conocemos. Cómo aquí personas de diferentes profesiones, diferentes estratos, diferentes crianzas, diferentes hasta casi culturas, cómo hay esa unidad en el vínculo del amor, que es en la obra de Cristo. Y que aunque venimos de distintos lugares, de diferentes formas de vivir, en Cristo tenemos verdadera unidad. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Ruego al Señor que el Señor siga agregando a su pueblo las personas que Él quiera. Nosotros no estamos para diferenciarlos, separarlos por cuestiones, por crianza, o porque, mirá, es muy educado, este no es tan educado. No, hermanos, esas cosas no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Debemos preocuparnos mucho en tener ese amor también por aquellos hermanos con los cuales no tenemos tanta afinidad. Trabajemos en eso. Usted no sabe de cuánta bendición es que usted a veces llame a un hermano y vaya y lo visite o coma con él, y cómo puede cambiar la vida de ese hermano. Hay personas que a veces tienen mucho prejuicio de la iglesia, prejuicio de otros hermanos. Y el hecho de tener ese amor, de demostrar el amor de una manera práctica, hace que todos esos argumentos y todas esas cosas
que a veces creamos en nuestra mente se caigan. Se dan cuenta que no es así, que es mi hermano. Seguimos allí en 1 Pedro, versículo 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Reina Valera contemporánea lo traduce así, pero pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora la pregunta, podemos hacernos, ¿por qué debemos amarnos unos a otros, hermanos? Les consulto, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Vamos a hacer otro paréntesis acá. ¿Por qué piensan que debemos amarnos unos a otros? Sí, porque Dios nos mandó. Pero realmente debemos amarnos unos a otros porque si hemos nacido de nuevo, es el resultado obvio de nuestra regeneración. Si hemos nacido de verdad, de nuevo, el amar a otros, el amar, el tener empatía con tu hermano, el dolerte, el llorar con el que llora, reírnos con el que ríe, estar ahí atento a la necesidad, al cuidado espiritual de tu hermano, es el resultado obvio. Es el resultado obvio de haber sido regenerado por el Señor. Efesios 2, versículo 10 dice, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Hermano, un cristiano que no ama, un cristiano que no se compadece, un cristiano que no quiere estar con sus hermanos, ¿saben lo que es? Es una contradicción. Es eso. Es una contradicción. Pensemos en lo siguiente, miren. Pensemos en Jesús, tenemos el mejor ejemplo, ¿no? ¿A quién seguimos nosotros? A Jesús. ¿A quién queremos imitar? A Jesús, ¿no? Pensemos en Él. ¿Cuándo era el único momento en el que Jesús estaba solo? Cuando oraba. Se apartaba y oraba. Terminaba el de orar y dice que Él regresaba ¿con quién? Con sus discípulos. Estaba entre la multitud. Él estaba haciendo bienes, anunciando las buenas nuevas, aprovechando bien el tiempo. Miren, hermanos, hasta en el momento de mayor presión del Señor, el momento en el que Él dice que Él estaba entristecido hasta la muerte, atormentado. ¿Se acuerdan que habíamos visto los textos en el original? Él estaba atormentado, agobiado por lo que le esperaba. El juicio de Dios iba a caer sobre Él. Sobre sus lomos iba a ser cargado el pecado del pueblo de Dios. Toda la ira que tenía que ser para nosotros estaba sobre sus espaldas. Nuestro Señor lo estaba cargando por nosotros. En ese momento de mayor dolor, de tristeza en Getsemaní, Él que le pidió a sus discípulos, estén conmigo, vengan y velen. El Señor necesitó estar con sus hermanos. Y usted y yo no vamos a necesitar tener a nuestros hermanos. Mira el Señor cómo aprovechó el tiempo. Estando en la cruz, ¿qué hizo nuestro Señor? Se aseguró de darle consuelo a uno de los ladrones diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros podemos vivir una vida tan light, una vida tan desinteresada por nuestros hermanos. Hermanos, piensen en estas cosas. Piensen en estas cosas. Si nuestro Señor lo hizo de esa manera, hermanos, si los apóstoles se entregaron al martirio para ganar a otros, si los misioneros, hermanos, de toda la historia de la iglesia arriesgaron sus vidas por los hermanos, ¿usted piensa que usted y yo estamos exentos de esto? No estamos exentos de esto. No estamos exentos de esto. Pregúntese a diario, ¿usted ama a su hermano? ¿Usted ama al pueblo de Dios? El texto aquí nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente de Dios, en una de las traducciones dice el germen de Dios, es la semilla de Dios, está en el regenerado.
Él ha nacido a la vida de Dios y la vida de Dios está en él. Tiene vida. Te pregunto, ¿tenés vida? Hermano, ¿tenés vida realmente? El germen de Dios ha germinado la vida de Dios en vos. Mire, Jesús estaba explicando la parábola de las semillas, ¿se acuerdan? Dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Juan 12, versículo 24. Pero él, al interpretar la parábola del sembrador para beneficio de su discípulo, le está diciendo lo siguiente. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es imperecedera. La palabra de Dios regenera. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios nutre. Sin embargo, esta palabra permanece inalterable en el proceso. Dios proporciona la semilla imperecedera por medio de su palabra. Y debemos analizar en nuestras vidas si esto ha germinado en nuestros corazones. Versículo 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro, acá viene algo que es hermoso, él está citando allí el Antiguo Testamento, él apela a la autoridad de las Escrituras, ¿no? Y él está utilizando esta porción allí de Isaías, pero él lo está usando como a manera de alegoría, como si fuera una alegoría. Y compara a la hierba que crece por un poco de tiempo y que tiene el verdor de la juventud, la compara con nuestra vida. Nuestra vida es así. Comienza a florecer y está en el verdor de la juventud, ¿no? Pero cuando llega su tiempo se marchita y ya no es más. Lo compara, la vida del hombre lo compara con eso. También compara, dice, que la gloria del hombre es comparada con la flor que sale de esa hierba. Todos nuestros logros, hermanos, todos nuestros dones, todas nuestras habilidades palidecen, hermanos, ante la realidad de la fría muerte que nos espera. Eso es lo que le está diciendo. Todas esas cosas palidecen ante la fría muerte que nos espera. Él lo que está queriendo es contrastar aquí, ¿no? Contrasta entre lo perecedero de la vida del hombre con la perdurabilidad de la palabra de Dios que permanece para siempre. Lo perecedero de nuestra vida, pero lo perdurable de lo que Dios dijo, de la palabra de Dios que está en nosotros. Esta alegoría que utiliza el texto aquí debería, hermanos, hacernos pensar mucho más frecuentemente en lo transitorio de la vida, en lo efímero de nuestro paso por este mundo. Y que, hermanos, sin duda alguna, que debemos incansablemente esforzarnos en trabajar en lo que no perece, en los tesoros en los cielos. Se lo vuelvo a repetir, que debemos incansablemente esforzarnos para trabajar en lo que no perece, en nuestros tesoros en los cielos. A ver, ¿cuáles son estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Esto es servirnos unos a otros, hermanos. Servirnos unos a otros, con profundo amor, como nos dice acá, entrañablemente, desde nuestras entrañas, profundamente, servirnos, amarnos. También significa compartir las buenas nuevas con aquellos que no conocen al Salvador. Nosotros no sabemos quiénes son los salvos. Nosotros no sabemos quiénes van a creer. Eso nos debe ser el motor que nos motiva totalmente a compartir la palabra del Señor. Quizás el Señor le conceda que se arrepientan. Quizás están inscritos en el libro de los cielos y nosotros en el libro de la vida. Nosotros no lo sabemos. Servirnos unos a otros con profundo amor, compartir las buenas nuevas en nuestro entorno, vivir para la gloria de Dios en todo lo que hagamos, sea trabajo, sea en la crianza de los hijos, sea en nuestro matrimonio, sea en lo que hagamos, en nuestros proyectos, que todo sea para la gloria de Dios. No significa que nosotros, que porque somos cristianos, abandonamos el mundo y nos vamos de misionero por ahí. No, seamos misioneros primero en casa.
Seamos misioneros primero en nuestro trabajo, seamos misioneros en nuestra sociedad, que tanta necesidad tiene del Salvador, que tanta necesidad tiene de la sal de este mundo, de la luz de este mundo, que somos cada uno de nosotros. Nadie tiene una lámpara y la esconde debajo de una cama o debajo de una mesa. No, la ponemos arriba para que alumbre. Sin duda, hermanos, estas verdades que el texto aquí les está diciendo, haría que estos hermanos, en ese contexto en el que ellos vivían, les haría mirar la vida y las aflicciones de una manera totalmente diferente. Y espero que lo haga con nosotros también. Ellos tienen una esperanza y una herencia. Ellos estaban a punto de poder perder su vida por causa de su fe. No, nosotros por ahí, ¿qué sucede? El otro día leí justo una persona que había bajado y que, bueno, hace poquito también a nosotros nos pasó en la familia que le robaron, pero bueno, esta persona la habían... se asustó mucho porque le robaron y etcétera. Y bueno, pudo haber perdido su vida, pero no es por Cristo. Es por una cuestión injusta, pero no es por Cristo. Estos hermanos podían perder su vida por causa de la fe, por causa de relacionarse con Cristo. Entonces esto le haría mirar la vida y mirar incluso a la muerte como una ganancia. Tienen una esperanza y una herencia que nadie les puede robar. Alguien con una espada amenazándole no le puede robar esto que ellos tienen. Ellos tienen la salvación y la herencia gloriosa de ser hijos de Dios. Y de que lo mejor siempre está por venir. Porque Él fue a preparar morada para nosotros. En la casa de mi padre muchas moradas hay, le dijo. Esto lo llenaba de ánimo, de aliento. Y cuando leemos la vida de la iglesia del primer siglo, abrazados en el circo romano, animándose, vamos que, listo, nos espera un rato de sufrimiento, un par de minutos, y estaremos con el Señor. Debemos animarnos unos a otros. A veces nuestros propios problemas, nuestras luchas personales, nos hacen pensar que Dios ya no está con nosotros, que Dios no nos acompaña. Y, hermano, esté con su hermano. Usted preocúpese por otros hermanos. Ocupémonos en otros. Brindemos nuestra vida como el Señor se brindó y hasta la muerte se entregó por nosotros, por amor de nosotros. Hagamos nosotros lo mismo. Imitemos al Señor. Dice, esta es la palabra, terminamos, versículo 25, dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Este ha sido el mensaje que les ha traído. El perdón de los pecados en la persona de Jesucristo. ¿Puedes ver la gracia de Dios, hermano, ahí? Dios podría habernos tratado con justicia, Dios podría habernos pasado por alto. Es más, hoy, si no somos regenerados, alguno de nosotros, Dios podría tratarnos con total justicia, hoy mismo llevándonos ante su trono, al juicio y a la condenación. Y Dios sería justo, y sería glorificado su nombre, y santificado su nombre en su justicia. Sin embargo, Él tuvo misericordia, y Él tuvo gracia. Pero Dios, que es grande en misericordia, fue paciente con nosotros. Y lo es con vos también. Y lo es conmigo. Y la puerta de la gracia de Dios sigue abierta, hermanos. Sigue abierta. Es por medio de este evangelio que Él manda a los hombres que se arrepientan y que crean en su Hijo, en la obra sustitutoria, en su muerte y en su resurrección. Les dejo dos pensamientos finales. A modo de exhortación, hermanos, lo tomo para mi propia vida, primeramente. Soy el que más lo tiene que poner en práctica esto. El verdadero amor, hermanos, no puede crecer en una persona egoísta. El verdadero amor se da de una manera desinteresada. Jesús nos amó, dice, y se entregó por nosotros para llevarnos a Dios. Este amor que hemos recibido, hermanos, si hemos recibido el amor de Dios, es este amor el que nos libra de la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos todo el tiempo y que nos lleva a mirar a nuestro alrededor.
Este amor vertical para con Dios nos lleva a tener una mirada horizontal a nuestro costado, a nuestros hermanos. Deja de mirarnos a nosotros mismos. Miremos, hermanos, a Jesús y sigamos su ejemplo viviendo para los demás. Y como segundo pensamiento, hermanos, tengamos en cuenta que nuestra vida, aunque es importante, porque la vida del hombre es importante, el hombre también es importante. El hombre tiene un valor intrínseco, que tiene la imagen de Dios estampada en su vida. Cada vez que vemos a otra persona, no importa lo malvado que sea, tiene la imagen de Dios y tiene valor. Pero igual todo esto es temporal y va a terminar. Todos nuestros logros, todos nuestros bienes, todas las personas que amamos, hermanos, se van a marchitar. Nosotros nos vamos a marchitar. Pero recuerde algo, todo lo que hagamos por Cristo va a permanecer. Todo lo que hagamos por el Señor permanecerá. Concentremos, hermanos, nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestro dinero, todo lo que hacemos para lo eterno. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos para lo eterno. Y les dejo el último versículo, Colosenses 3, versículo 3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Que tengan un buen domingo, que el Señor los bendiga.